עבדים היינו לפרעה במצרים Nos acercamos a una de las fiestas centrales en el judaísmo, que podría decir que todo el pueblo de Israel la cumplen. ¿Quién no se reúne con su familia en esa noche tan esperada, la noche del Seder? Que la costumbre es reunirse con toda la familia, leer la Gadá y los preparativos previos a Pesaj, la limpieza de la casa, etcétera, etcétera, que todos conocemos perfectamente. Pero continuando con una serie, tal vez, de ponencias, explicaciones sobre las fiestas, con una visión más profunda. Y como lo digo siempre y lo reitero, dejando de lado la versión Kinder, que todos la conocemos superficialmente, porque comemos la matzá, porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no les alcanzó el tiempo para que fermente la masa y le salió la matzá, que es la razón por la que comemos. Sí, eso es una razón conocida, está escrita en la Torah, pero es una razón muy limitada y muy superficial, que ahorita lo voy a cuestionar. Y así un sinfín de cosas, ¿por qué quitamos el jamés? Y una serie de preguntas que conocemos la tradición y que tenemos que relatar la Gadás, reunirnos, pero ¿qué significa la fiesta de Pesaj? Vamos a verlo con una visión un poquito más profunda y entender el sentido verdadero, la esencia, no solamente la tradición, la costumbre, como lo hacemos siempre. Sí, a veces las mujeres se esfuerzan muchísimo en hacer una limpieza exhaustiva de la casa, pero ¿por qué hacen esa limpieza? ¿Qué significa? Dice, hacemos lo difícil, la práctica, pero no hay que perder el mensaje central y la esencia. Y antes de comenzar a explicarlo, quiero cuestionar todo lo que se conoce hasta el momento. Es decir, todos los principios que tenemos y las explicaciones, que como dije, comemos matzá porque no alcanzó a fermentar, quitamos el jamés porque está prohibido comer jamés en Pesaj, todas esas ideas las quiero primero cuestionar para después verlo con otros lentes y profundizar un poquito más, y para que logremos este año darle el verdadero sentido a esa festividad tan importante. ¿Por qué digo tan importante? Porque la Torá le da extrema importancia a Pesaj. De hecho, hay una mitzvah importante en la Torá que dice Leman tizkor et yom tzeteja me'eretz Misraim kol yemei hayeja, para que recuerdes la salida de Egipto todos los días de tu vida. Que dice, es una mitzvah, aparte de Pesaj, todos los días recordar la salida de Egipto. Como decimos, Ani Hashem Elokejem Yoset Etchem Misraim, lo decimos en el Shema y lo recordamos constantemente. En el Tefilim está escrito también las partes de la Torá que recuerdan la salida de Egipto. En todas las fiestas, en los 10 mandamientos se menciona también recordar la salida de Egipto. En el Kiddush que hacemos en todas las fiestas, en todos los rezos, lo mencionamos. La pregunta es ¿por qué es tan importante? ¿Qué tiene de particular el recordar la salida de Egipto? Pero además de eso, hay otro precepto en la Torah, aparte de recordar la salida. Dice, Vezaharta ki eved hayta be'eretz Misraim. Y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Yo entiendo que hay que recordar ese acontecimiento tan bonito, que fuimos liberados un pueblo entero de la esclavitud. Eso es muy bonito recordarlo y tiene un sentido. Pero ¿para qué recordar algo tan triste que fuimos esclavos? ¿Qué nos deja eso? ¿Qué significa un precepto de que siempre estás recordando, ay, pobrecito de mí o de mis antepasados que fueron esclavos? ¿Qué sentido tiene eso? Ok, voy a dejar las preguntas de lado y todavía voy a cuestionar más para después poder explicar y entender todo. A ver, la versión Kinder. ¿Por qué comemos la matzá? Porque no alcanzó a fermentar el pan. Y la pregunta es, ¿por qué tuvieron que salir con tanta prisa y que no alcanza a fermentar? Oye, un proceso, está escrito de un año, que fueron las 10 plagas,
todos preparándose para salir de Egipto. Ya están listos. ¿No les puede dar un ratito, Moshe, que se preparen para ir a un viaje tan largo al desierto? ¿Qué se no alcanzó? Que salgan un ratito más tarde. ¿Qué prisa tenían? Ya eran libres. Que se preparen como debe ser. ¿Por qué no? Ok, esa es una pregunta. ¿Y dos? Ok, está bien. Por la razón que sea, no alcanzaron. ¿Y qué tanta relevancia tiene eso? Por eso tenemos que todos los años comer matzá, por recordar, como yo lo llamo, un accidente de cocina. ¿Qué me importa cómo le salió el pan? Si le salió aplastado o inflado, si le salió tostado o menos quemado. ¿Tanta importancia tiene eso como para recordarlo todos los años? ¿Qué tan relevante es eso? Eso es por otra parte, es otra de las preguntas. Pero si quiero todavía hacer más fuerte la pregunta, si se trata de eso solamente, está indicado en la Torá que Moshe les dijo al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, que tenían que hacer el sacrificio de Pesaj, que era un borrego, sacrificarlo y comerlo, y dice, al matzot umrorim yohelú, comerlo con matzá y maror, como comemos nosotros en la noche de Pesaj, cuando estaba el templo comían el sacrificio con matzá y maror, matzá y hierbas amargas. Pero todavía no habían salido de Egipto, todavía no había sucedido ese percance, vamos a llamarlo, que el pan no les salió bien. Entonces, ¿por qué comerlo antes con la matzá? ¿Qué estaban recordando si todavía no había sucedido eso? Quiere decir que la matzá también tal vez tiene otro sentido. Y puedo continuar. ¿Qué recordamos con la matzá? La liberación, ¿verdad? Que representa el pan que recuerda cuando fuimos liberados. Pero ¿cómo lo llama la Torá? Lo llama Lehem Oni, el pan de la pobreza. ¿Y cómo comenzamos la Haggadah diciendo Halachma Añá? Ese es el pan del pobre. Pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Es de la salida de Egipto, de la liberación o de la pobreza? Se contradice. ¿Es la misma matzá que es el pan del pobre o el pan de la libertad que fue cuando salimos de Egipto? Todo eso nos dice que no es tan sencillo, como dije la versión Kinder, no es tan sencillo decir, comemos la matzá por ese percance porque no alcanzó a fermentar. Porque como dije, ¿y por qué no alcanzó a fermentar? ¿Por qué no tuvieron tiempo? ¿Por qué la comieron antes? Y además de eso, todavía yo creo que esta pregunta que voy a hacer ahorita, las mujeres se van a identificar muchísimo. A ver, ¿está bien? Le salió matzá y estamos recordando ese suceso. Pero en esa ocasión no hicieron limpieza y no quitaron el jamés. Está bien que comieron matzá, pero no estaba indicado a desechar todo el jamés. Entonces, ¿por qué tanto trabajo tienen las mujeres y que tienen que limpiar la casa y todo el jamés? ¿Por qué la Torá nos dice la prohibición de comer jamés? Está bien que nos indica comer matzá para recordar eso, pero no hay por qué quitar todo el jamés, eso no nos recuerda nada. En esa ocasión no quitaron el jamés, el que tenía un pedazo de pan no lo tenía que tirar. Entonces no cabe la razón por qué 7 días tan estricto no podemos comer nada de jamés. Y puedo continuar, y yo creo que está muy claro, el que está oyendo estas preguntas, que no lo podemos tomar así tan sencillo, el entendimiento de lo que hacemos en Pesaj. ¿Qué más? Pesaj, ¿por qué se llama Pesaj? Pesaj es sabido porque Dios Pasaj, la palabra Pesaj viene de brincar, es como se describe en inglés, como se lo llama esta fiesta, Passover. Passover quiere decir pasar sobre, porque Dios les indicó al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, que lleven ese animal y lo sacrifiquen, y con la sangre tenían que pintar los marcos de la casa. Y de esa manera Dios iba a brincar, la casa que tenía el marco pintado, no iban a morir los primogénitos en esa casa, que era la casa del pueblo de Israel. Y obviamente surge la pregunta evidente, que Dios necesitaba una señal, no sabía diferenciar, que se necesitaba que le pinten la casa para que no mueran en esa casa. Obviamente que
no cabe el concepto. Después de todas las maravillas y milagros que se dieron en Egipto, podríamos pensar que Dios necesitaría eso. Entonces, ¿por qué les fue indicado pintar para que se diferencie? Por eso nosotros lo llamamos Pesaj. Por eso los primogénitos tienen la costumbre vísperas de Pesaj que deberían ayunar y por eso participan en un evento para no ayunar, recordando el milagro que se brincaron las casas de los judíos y que no murieron sus primogénitos, todo porque pintaron los marcos con la sangre de los animales. ¿Qué significa todo esto? Así lo podemos tomar, así de sencillo, que le estamos dando una señal a Dios. Y puedo continuar con más preguntas, cuestionando todo. Estamos recordando la liberación de la esclavitud en Egipto y le estamos agradeciendo y alabando a Dios porque nos liberó. Pero la pregunta es, ¿le tengo que agradecer a Dios porque me liberó? Suena muy fuerte la pregunta que voy a hacer, pero ¿quién los mandó al pueblo de Israel a Egipto y provocó la esclavitud? El mismo Dios. ¿Cómo sabemos? Podría ser que no, Paró fue un malvado y fue con su libre albedrío. No, porque la Torah lo dice claramente, que Dios le dijo a Abraham, a nuestro antepasado, y a Doa te da, tienes que saber, Kigeri es Arajá Beres Lolaem, tu descendencia van a ser peregrinos en una tierra extraña, Vabadum Veinuotam Arbameochaná, y los hostigarán y los esclavizarán 200 años y después saldrán con muchas riquezas. Dios ya lo predijo, ya lo estableció que así iba a suceder. Él decidió que iban a ser esclavizados, pero sería más fácil que no los mande a la esclavitud y tampoco que los libere, y no tendríamos que agradecer por la liberación. El mismo Dios que los esclaviza, Él los libera. Como que cabe la pregunta, no amerita agradecimiento al mismo que si alguien me roba algo y después me lo regresa, pues ni cabe agradecerle, ¿no? Era lo lógico, tenía que reparar el daño. Entonces, aquí cabe la pregunta también, ¿qué significa todo el concepto de la liberación de Egipto? Dice, nos esclavizaron, nos liberan, ¿y por qué tenemos que agradecer y por qué le damos tanta importancia a esta festividad? Como pueden observar, que no es tan sencillo entender la fiesta de Pesaj. No es así superficialmente, nada más hacemos la tradición, recordamos, comemos la matzá y maror, ni sabemos por qué comemos la matzá, porque por una parte la llamamos el pan del pobre y por otra el pan de la liberación. Entonces es lo central en Pesaj comer la matzá. ¿O por qué quitamos el jamés? Si el jamés no tiene nada que ver con la salida de Egipto, ahí no sucedió eso. Entonces son preguntas elementales, que todo eso nos lleva a otra visión y voy a comenzar a dar una explicación diferente para que entendamos un poco de la profundidad de lo que tiene Pesaj. Quiero hacer una aclaración, que yo vengo a hablar de la visión general y la filosofía. Hice una grabación, por otra parte, de la explicación de la Agadá. La Agadá, cada párrafo tiene su mensaje, que eso lo hice en un audio, y que los invito también a oír ese audio para entender correctamente la Agadá. Y algunas cosas también de lo que dije ahí, puedo repetir las preguntas, pero ahorita quiero que se entienda por qué festejamos Pesaj y cuál es la visión general de esta festividad tan importante. Ok, pero antes de comenzar, todavía voy a agregar algo más, siguiendo todavía con preguntas. Tenemos una forma muy extraña de festejar esta festividad tan especial. Es una fiesta de alegría, que está escrito que uno ponga sus mejores utensilios, que nos recostamos demostrando liberación, festejando con alegría. Sin embargo, tenemos en el ritual de Pesaj, en el Seder, tenemos muchas cosas que no representan alegría,
que representan tristeza. Comemos el maror. ¿Qué quiere decir maror? Amargo. Son diferentes costumbres que se comen, ¿no? Si una lechuga o los que nacen que comen el grein o la hierba raíz fuerte, no importa, pero algo que representa el sabor amargo. ¿Qué recordamos con eso? Estamos recordando la esclavitud, el sufrimiento. Por otra parte, comemos jaroset, que representa también el lodo, que los trabajos forzados que llevan a cabo. Untamos el carpaz, el apio con agua y sal, que representan las lágrimas. Es decir, una serie de simbolismos también de lo negativo, como antes pregunté también, ¿por qué la Torá nos dice recordar la esclavitud? ¿Para qué? ¿Por qué en una fiesta de tanta alegría estamos recordando cosas tan fuertes y tristes? Relatamos en la Haggadá todo el sufrimiento que tuvieron. ¿Por qué recordar el sufrimiento? Vamos a imaginarnos que, voy a tomar como ejemplo, un ejemplo, en Estados Unidos festejan el Día de la Acción de Gracia. Es un recuerdo, es una festividad que hacen para recordar de los primeros inmigrantes que llegaron en un invierno, y acción de gracias y agradeciendo porque sobrevivieron, pero pasaron cosas fuertes. De los 100 y tantos que llegaron, habían 45 que se murieron. Imagínense que festejen la acción de gracias poniendo, un ejemplo, un emblema de un cementerio ahí, recordando a los muertos y cosas de ese tipo, o un día de la independencia que pongan simbolismos de muerte, del sufrimiento. No, nadie hace eso. Si es un día de alegría, de festejar, se hace alegría, festejar, no hacemos las cosas negativas, pero aquí sí. Y observen bien que viene mezclado todo lo positivo con lo negativo. La misma matzá representa el pan de la pobreza. ¿Por qué se lo llama también pan del pobre? Porque está escrito que les daban a los esclavos de comer, porque decimos alajmanía, ese es el pan del pobre, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. También es una contradicción. Si estamos diciendo que la comieron cuando salieron de Egipto, entonces ¿cómo comienza la Haggadá diciendo este es el pan del pobre que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto? Que dice que la comieron antes. Efectivamente, porque a los esclavos les daban de comer matzá, porque matzá es una galleta dura que no está fermentada y se tarda más en digerir. Entonces, para darles menos comida, les daban matzá, que eso más tiempo no necesitaban comer. Era una práctica que le hacían con los esclavos. Entonces, también representa la esclavitud y también la liberación cuando salieron de Egipto, que simbolizó que salieron con prisas y no tuvieron tiempo y no tuvo tiempo de fermentar. Pero entonces la misma matzá representa las dos cosas. El maror, que representa lo amargo, lo comemos con dulce, con jaroset, que dice, estamos mezclando dulce y amargo. El carpaz, que es el apio, que representa también la opulencia, que una persona rica está acostumbrada a untar las cosas, que justamente es un símbolo de que ya salimos a la liberación con riquezas, pero lo hacemos mezclado con aguas saladas que representan las lágrimas. Todo está mezclado, amargura con dulzura. Maror, jaroset, que es el jaroset que representa el lodo, que es sufrimiento, pero es dulce. Entonces, ¿qué significa esa mezcla? Y volviendo a la pregunta, ¿por qué recordar también el sufrimiento y demás? Y como dije en la pregunta antes, ¿por qué Dios en sí nos esclavizó? Okay. Ahora sí voy a comenzar a dar una visión general y una explicación para que entendamos realmente qué es lo que recordamos en Egipto y qué representa esta festividad. Ya fueron muchas preguntas, pero yo creo que las preguntas demuestran de forma muy clara que a fuerzas tenemos que recurrir a cosas más profundas. No hay una explicación, no lo podemos entender de forma así sencilla y decir, ok, lo que se menciona y conocido, comemos matzá porque no alcanzó a fermentar. Eso es muy limitado y muy superficial. Okay. Bueno, voy a comenzar, ahora sí, del principio,
porque si vemos primero la historia, como dije, Dios le notificó a Abraham mucho tiempo antes que su descendencia iba a ser esclavizada. Ya fue un destino, lo predijo Dios, que decir, fue algo que tenía que suceder, que fue establecido que suceda de esa manera. Y aquí hicimos la pregunta, ¿no? ¿Por qué? La respuesta, y quiero aclarar que voy a hablarlo de forma muy limitada, porque no podemos quedarnos un día entero en la explicación, hay cosas cabalísticas también y muy profundas en todo esto. Voy a limitarme a dar una breve visión para que por lo menos entendamos lo básico de una explicación profunda, obviamente, pero hay mucho más para analizar y profundizar. Pero regresemos a la historia. Dios le notifica a Abraham cuando su descendencia todavía no existía. Todavía no había nacido ni Isaac, y ya le notificó que va a tener una descendencia muy grande, que van a estar esclavizados y se va a convertir en un pueblo, que le va a dar la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel. Le notificó todo el futuro de su descendencia. Y aquí cabe la pregunta, una pregunta que le hice justamente en la explicación de la Agadá: ¿por qué Abraham no reacciona? Si Dios le está dando una noticia tan fuerte, tan negativa, estoy sentenciando a tu descendencia que van a ser esclavos y los van a hostigar y los van a hacer sufrir. Oye, ¿no era para que Abraham pida clemencia a Dios? Oye, pobrecitos, no hicieron nada, no nacieron todavía. ¿Ya los estás sentenciando? ¿Ya los estás castigando a los pobres? Si ni llegaron al mundo, y va a ser mi descendencia, de mi propia sangre, que le pregunte a Dios, que lo cuestione, o por lo menos que le implore clemencia. Diríamos que Abraham no se atrevería a hacer eso, ¿no es cierto? Cuando Dios le notifica a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, que eran dos pueblos perversos, como lo describe en la Torá. No quiero entrar ahorita en la descripción de la maldad que ellos tenían. Si alguien ayudó a un pobre, lo mataban, lo condenaban a muerte. Y Dios les dice que lo va a destruir. Abraham se despierta su sentimiento de compasión y clemencia natural que él tenía y le empieza a implorar a Dios: no, ¿cómo los vas a destruir? Aunque lo merecen, pero tal vez hay 50 personas justas y llega hasta 10 y Dios le dice no hay, y insiste y le ruega a Dios que los perdone. Ahí sí alega, que es decir, que él tenía ese atrevimiento de alegar a Dios. Y sin embargo, cuando le dan la noticia de su propia descendencia, se queda callado y no dice nada, que no hicieron nada malo, no como Sodoma y Gomorra. Ellos no hicieron nada malo y ahí se queda callado. ¿Por qué no pide clemencia por ellos? Ok, y aquí vamos a comenzar con ese sentido, porque esto pasó, efectivamente nace Isaac, su primer hijo, después su nieto Jacob, las 12 tribus llegan a Egipto, como lo relata la Torá, llegan 70 personas a Egipto, se van desarrollando y al final Dios lo acortó, lo que le dijo 400 años, tuvieron 210 años esclavizados, y en el año 2448 de la creación es cuando salen de Egipto. Que ahí se empezó a contar esos 400 años, Dios lo contó desde el nacimiento de Isaac, lo acortó. Pero en el año 2448 es cuando son liberados de Egipto. Pero ¿por qué la esclavitud? La esclavitud no era un castigo. Obviamente que no era un castigo, porque no tenía por qué castigarlos. Como dije, no hicieron nada malo ni habían nacido. La esclavitud era una necesidad y una preparación para que el pueblo de Israel cumpla su sentido de existencia. De hecho, Dios programó el mundo desde el primer hombre, Adán, para darle una misión en la vida. Dios le da la misión a Adán que controle sus impulsos, que no coma de un fruto. Adán, la riega y cae
en eso come, desde entonces ya hubo una mancha muy fuerte, hubo una falta muy grave que por eso Dios no le pudo dar a Adán la Torá o los preceptos, la misión. Tenían que ir corrigiendo. Pero ¿qué pasó? Generación tras generación, llega después la generación del diluvio y otras generaciones que tienen un comportamiento negativo, no estaban preparados para cumplir una misión en la vida. Hasta que llega Abraham, que tiene otra visión en su época, una visión positiva de reconocer a Dios, de ser caritativo y demás. Dios dice, de tu descendencia lo escoge. Pero para eso, a esa descendencia les tenía que preparar. Para poder recibir, estamos hablando en esas épocas, donde predominaba en el mundo la barbarie, voy a llamarlo así, la ley del más fuerte. Dicen, no había derechos humanos, no había sutileza, no había sensibilidad, había esclavitud, torturar a los demás. Esa era la mentalidad del mundo. ¿Cómo un pueblo en esa época, con esa influencia, van a poder llevar a cabo preceptos tan sutiles como la Torá? Que la Torá nos dice, si ves al burro de tu enemigo caído bajo su carga, tienes obligación de ayudarlo, no nada más que no aplastarlo más. No se concebía eso. Para eso el pueblo de Israel tenía que pasar un proceso de purificación. Tenía que pasar un proceso de aprender lo que es el dolor, el sufrimiento, la necesidad. Tenía que pulirse, porque vivían en esa época, y entender que del sufrimiento también uno puede, al contrario, superarse. Que a veces eso lo eleva a la persona. Aprender que en situaciones difíciles igual salir adelante, y además ahí Dios les puso en el ADN del pueblo de Israel de tolerar y mantener la identidad aún en esas circunstancias, y eso les iba a servir para todas las generaciones, que todo lo que pasamos, persecuciones y demás, y mantener, porque el pueblo de Israel en esas circunstancias también mantuvieron su identidad, aunque se asimilaron mucho a los egipcios, pero como está escrito, que en ese entonces no tenían preceptos, pero todavía mantenían ciertas formas de separarse e identificarse. Dice que no cambiaron sus nombres, sus vestimentas, su idioma, que hiciera algo en todas esas circunstancias, que eso les iba a servir para posteriormente. Pero además de eso, cuando la Torá nos dice, ama al peregrino, acuérdate que tú fuiste peregrino, entiende la necesidad del otro, el pobre, el que está sufriendo. Ahí se desarrolló esa sensibilidad hacia la necesidad de los demás. Todo eso fue un proceso de preparación, y por eso en los términos de nuestros sabios, nuestros jamim, los llama a la esclavitud en Egipto Cura Barzel. ¿Qué significa Cura Barzel? En español sería el crisol de hierro. Pero ¿por qué ese término? ¿Por qué esa comparación? De hecho, en el libro de Malají, de los profetas, capítulo 3, inciso 3, pasuk 3, hay una frase que dice lo siguiente. Dice, Dios se sentará como un refinador y purificador de plata y purificará al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Está comparándolo a Dios como el orfebre. El orfebre es el que purifica la plata. ¿Cómo la purifica la plata? El orfebre se sienta, agarra con un metal la plata, la pone sobre el fuego, justamente el lugar donde sale más fuerte el fuego, y espera que la plata suelte todas las impurezas y se queda en el fuego sentado hasta que se purifique y que quede totalmente pura de todos los desperdicios o impurezas. Si le preguntamos al orfebre si tiene que estar todo el tiempo sentado, va a responder que no puede
distraerse ni desatender ni un momento, tiene que estar bien concentrado y viendo para llegar al momento exacto donde termina de purificarse y ahí es cuando ya quita la plata. Es algo similar. Dios también está sentado pero supervisándonos. Aunque nos pone en el fuego, aunque para quitar nuestras impurezas nos puso en la esclavitud, para pasar todo eso, pero siempre está con nosotros como el orfebre está al pendiente de esa plata, así Dios también está al pendiente de nosotros hasta llegar al término exacto de la pureza, que eso fue el proceso de la esclavitud. Y esto responde por qué, lo que pregunté al principio, porque hay dos preceptos. Recordar la salida de Egipto, como dije, como dice el pasuk, Leman, Tizkor, Tiom, Setechan, Misraim, Kol y Mejayeja, todos los días de tu vida tienes que recordar, pero también, dice, Vezdaharta Kieve Daita, recordarás que fuiste ese esclavo. ¿Por qué tenemos que recordar la esclavitud? Porque eso fue parte del proceso de la liberación. Sin la esclavitud, sin el sufrimiento no viene la redención. La redención fue un complemento, es todo un paquete, y eso explica por qué la misma matzá representa el pan de la pobreza, de la esclavitud y también de la liberación. Porque es una sola cosa. ¿Por qué dijimos que recordamos el maror pero con dulce, el jaroset que es el lodo pero dulce? Siempre la mezcla. ¿Por qué en nuestra fiesta, preguntamos también, en nuestra fiesta recordamos cosas tristes? Porque es toda una sola cosa. La esclavitud y la liberación fue la preparación y fue lo que nos formó, lo que nos forjó para realmente lograr ser un pueblo donde podamos seguir esos preceptos. Y eso responde también la pregunta que hice hace un momento. ¿Por qué cuando Dios le notifica a Abraham que su descendencia va a sufrir, va a estar esclavizados, Abraham no abre la boca y lo acepta? Cuando le dice Sodoma y Gomorra, reclama. Porque Sodoma y Gomorra sí era un castigo, una consecuencia, pero aquí era un beneficio, una preparación. Seguro que Abraham no va a reclamar que Dios va a ayudar a su descendencia a pulirlos, a purificarlos, para que se preparen para cumplir la misión, para recibir la Torah. Entonces también responde la pregunta que hice también hace un rato. ¿Por qué le estamos agradeciendo a Dios? Si Él mismo nos esclavizó, ¿por qué agradecemos de la liberación? Le agradecemos por las dos cosas, porque las dos fueron una bendición. La esclavitud fue ayudándonos, fue parte de nuestra preparación y también por la liberación. Las dos cosas estamos resaltando y eso es lo que nos benefició y eso es lo que nosotros estamos recordando en la salida de Egipto. Pero comencé con otra pregunta. ¿Por qué le damos tanta importancia a Pesaj? Ok, esa es la explicación por qué comemos la matzá, por qué representa las dos cosas, pero ¿por qué le damos tanta importancia a la festividad de Pesaj? Porque la festividad de Pesaj son la base absoluta para todo lo demás. Porque ahí no solamente estamos recordando la liberación, como decimos de Man Jerutenu, el tiempo de nuestra liberación. Sí, es cierto, pero liberación para que aquí no confundamos. Muchos dicen, bueno, en muchos pueblos se organizaron revueltas y salieron de la opresión de un gobierno para liberarse y hacer lo que se les antoje. No, eso fue otro tipo de liberación. Salimos de la esclavitud de los egipcios, pero para servir a Dios. Pero esa es la libertad verdadera, la liberación de verdad, porque uno diría, bueno, es lo mismo, antes servía al faraón y ahorita sirvo a Dios, igual sigo siendo esclavo. No, antes era una esclavitud sin ningún sentido, estás esclavizado a no hacer lo que tú consideres que sea bueno, sino lo que te está dictando el dictador, el faraón. Aquí no. Aquí Dios nos indica hacer lo que verdaderamente es bueno para nosotros. No ser esclavos de nuestros impulsos, sino al contrario, ser libres y superarnos y hacer lo que realmente es bueno. Esa es la verdadera libertad. Aquella persona que
que dice, bueno, yo soy libre. Yo cuando quiero fumar, quiero inyectarme drogas, yo hago lo que quiero, como lo que se me antoja, No, eso no eres libre. Eres esclavo a esos deseos. Eres esclavo al vicio de fumar o de la droga, de todo eso, y no puedes liberarte de eso. Ser libre es hacer lo que verdaderamente tu voluntad, lo que consideras que es bueno para ti, es lo que haces. Por eso salimos de la esclavitud de Egipto a algo que no tenía sentido, a la liberación para hacer verdaderamente lo que es bueno. Pero todo eso estuvo basado, que dice, todos esos preceptos, indicaciones para ser libres de verdad, es sabiendo que existe un creador y que le dio un sentido a la creación. Pero sin los cimientos y sin las bases de tener una convicción absoluta de que hay un creador, que Él es el que controla y domina el mundo, no solamente que lo creó, que lo supervisa, entonces todo lo demás no tiene sentido. No cabe servirlo a Él, no cabe cumplir una misión, no cabe seguir unos preceptos, porque después de salir de Egipto, Dios les da la Torá, las indicaciones. Pero ¿por qué tengo que seguirlos? Si no tengo la convicción absoluta que Él es el amo del universo, todo lo demás se derrumba, no tiene sentido nada más. ¿Cómo tuvieron esa convicción absoluta que Dios es el creador? Fue justamente en la salida de Egipto. Fue otro de los objetivos importantes que se logró con eso, y esa es la razón que le damos tanta importancia a la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj eso es la base para todo lo demás. Es decir, después de Pesaj recibimos la Torá, pero antes de eso, si no estamos convencidos de forma absoluta de la existencia de un creador que controla y supervisa el mundo de forma absoluta, ahí todo lo demás no tiene sentido. Y fue por una única ocasión en la historia que ahí Dios sacó su tarjeta de presentación y demostró de forma contundente, sin dejar lugar a la menor duda, que Dios era el amo del universo, el que lo controla totalmente, el que lo creó. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo demostró? ¿Por qué Dios mandó 10 plagas a Egipto y abrió el mar? Bueno, cualquiera diría, para liberar al pueblo, para obligar al faraón a que libere al pueblo. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? En la misma Torah menciona que Dios le dijo a Moshe, ve de vuelta con Paró porque voy a endurecer su corazón para que no los libere y les mande más plagas. Si es así, seguro, así como Dios endureció el corazón, podría la primera plaga, sin ninguna plaga, ablandar su corazón y que los mande. Entonces no era necesario, obviamente, mandar 10 plagas para que el faraón libere al pueblo de Israel. Lo hubiese hecho cuando Dios lo quiera, al instante, o con la última de la muerte de los primogénitos, que esa fue la contundente porque murió el hijo del Paró y él mismo era primogénito, y era suficiente, con una o con ninguna. Entonces no es cierto esa información. En la misma Torah dice, cuando Paró preguntó, cuando Moshe fue por primera vez a Paró a decir, que Dios dijo que liberes a mi pueblo, ¿qué contestó Paró? Mi Hashem, ¿quién es ese Dios que yo vea? No lo desconozco. Él era idólatra y él creía en él mismo, él se hacía pasar por Dios. Y cada plaga, dice la Torah, Lemán te da que la Hashem Ares, para que sepas quién es Dios. Aquí le demostró a Paró y al pueblo de Israel, con cada plaga, el poder absoluto. Tú cuestionas quién es Dios, yo te voy a mostrar quién es. Soy el creador. Y el único que puede alterar todas las reglas de la naturaleza es el mismo que estableció la naturaleza, el creador. Dios podía haber destruido el mundo y volverlo a crear para demostrarles, pero eso no lo quería hacer. En vez de destruir y volverlo a crear, ¿qué hizo? Todas las reglas que él puso, las alteró. Desde el agua que la convirtió en sangre, demostró el control en los piojos, que es en algo tan pequeño que Dios igual lo domina,
en los animales, en el aire, en el viento, en las lluvias, en las personas. ¿Quién puede cambiar y alterar la naturaleza? Los animales están en el desierto, en los bosques, no en la ciudad. De repente vinieron los animales salvajes a la ciudad, las bestias salvajes, todo se alteró, las ranas entraron hasta los hornos. ¿Quién puede cambiar todas esas reglas de la naturaleza si no es el mismo que los creó? No hay otro que puede alterar todo el orden de la naturaleza. Ahí les demostró, tú preguntas quién es Dios, yo te voy a responder quién es Dios, pero no nada más a él, al pueblo de Israel. Tuvieron la certeza absoluta de quién es el creador del mundo. Era lo mismo como si lo hubiese destruido y frente a los ojos de ellos creado el mundo, porque es lo mismo, crearlo o alterarlo demuestra quién tiene el poder absoluto, pero no nada más de quién es el creador, porque hay gente, hasta hoy en día, que creen, por lógica, que obviamente tiene que haber un creador. No se hizo algo tan perfecto y maravilloso por sí solo. Sí, es como uno ve un edificio y se pregunta quién lo hizo. Nadie pregunta si se hizo solo o si hay un arquitecto. Se pregunta quién lo hizo, porque es obvio, si hay un edificio así perfecto que tiene sus casas, alguien lo programó. Nadie podría pensar, se cayeron unas piedras y se acomodaron, menos el mundo, que es mucho más sofisticado y complejo que un edificio. Por eso en los 10 mandamientos, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, no le da un mandamiento de creer en Dios. Eso es obvio, porque en todos son mandamientos. Dice, lo tirzaj, no asesinarás, no esto. Pero en el primer mandamiento dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy vuestro Dios. No dice tienes que creer en Dios, porque eso es obvio. Nada más uno se pregunta, ¿quién creó el mundo? Y la respuesta viene a decir, se presenta, yo soy, Anoji Hashem. Es como dije, ¿quién es el arquitecto? Y viene uno, se presenta, yo soy. Nadie va a preguntar si hay un arquitecto o no hay. Eso es obvio. Pero ¿cómo se presentó? Anoji Hashem Elokeja, asher hotzetija me'eretz Misraim. Yo soy vuestro Dios que te saqué de Egipto. ¿Qué presentación tan extraña? Debería decir, yo soy vuestro Dios, el creador del mundo, el amo del universo. La respuesta es que si Dios les hubiese dicho el amo del universo, se preguntarían cómo sé que es cierto, si yo no vi que Dios creó el mundo. Entonces tengo que creer con fe ciega. No, Dios no le dice eso. Yo soy vuestro Dios que te saqué de Egipto, que eso tú lo viste. Tú viste cómo yo alteré todas las reglas de la naturaleza y que tengo el poder absoluto. Y eso no tienes que creerlo, eso lo viste. Entonces no se basa en una fe ciega. Entonces ahí están las bases de todo lo demás. Ahí está, sin eso no cabe todo lo demás. Por eso le damos esa importancia a Pesaj. Por eso todos los días, antes de recordar qué presento tengo que cumplir, tengo que acordarme la salida de Egipto, porque ahí se demostró la existencia de Dios, las bases, los cimientos. Sin eso no se puede construir sobre eso. Ok, pero entonces, aquí llegamos a otro punto elemental del sentido de Pesaj. Eso pasó hace alrededor de 3.400 años. Y uno diría, bueno, pero eso pasó hace muchísimo tiempo, yo no lo comprobé. Y ahí está la respuesta. ¿Qué indicación nos da la Torá acerca de Pesaj? El precepto central de todo lo que se hace en el Seder. Ahorita voy a explicar por qué la limpieza, por qué todo lo demás. Pero el precepto central, más que comer matzá y más que la limpieza, más que todo eso es Veigatá levinja bayomau. Le transmitirás a tus hijos. ¿Para qué nos reunimos en el Seder y para qué toda esa práctica de preguntas y hacemos cosas, quitamos la charola y hacemos todo para despertar la inquietud de los niños? Porque la fiesta de Pesaj es un testimonio. ¿Por qué la Torá nos indica año tras año festejar Pesaj y transmitir? Porque para mantener la historia viva desde esa generación hasta hoy, se transmite generación tras generación, como muchos otros legados o aprendizajes que lo tenemos de la historia. ¿Cómo la sabemos? Porque se transmitió de generación tras generación. ¿Por qué? Siempre lo digo,
no me levanté yo una mañana aburrido y se me ocurrió festejar, hacer algo tan complejo, ¿no? De festejar Pesaj. ¿De dónde lo sé yo? De mis papás. Y tampoco mis papás fueron los que se les ocurrió, ¿no? Los que inventaron Pesaj. Ellos lo vieron en casa de sus papás. Y sus papás, de sus papás, de mi tatarabuelo, y de tatarabuelo de su tatarabuelo. Y así generación tras generación. ¿Cuándo comenzó? Cuando millones de personas hacen toda una ceremonia tan compleja de algo que no existió, no tendría lógica. Si se transmitió generación a generación desde el principio, desde cuando sucedió, o si no, no hubiesen transmitido una mentira y con tanta complicación a la siguiente generación. Eso es el testimonio vivo. Por eso la Torá dice, le tienes que transmitir a tus hijos esa historia, esos sucesos, de forma vivencial. Todo lo demás es un complemento. ¿Para qué se come matzá y maror y empezar a relatar todo? Para que les llegue más. ¿Por qué en forma de preguntas y respuestas? Porque eso es una forma didáctica, eso es una que se usa en la pedagogía con todos los sentidos, ¿no? Cuando es audiovisual, cuando uno está sintiendo el sabor de la matzá y el maror y se relata, es más vivencial y les queda mejor. Así se transmite de una forma que les quede claro y es la mejor forma de inculcarlo. Pero ese es el objetivo, para mantener esa base de la fe, que todo lo demás se construye en eso, mantenerlo vivo el testimonio y generación tras generación que se siga transmitiendo. Por eso dice, está escrito que tienes que transmitirles Ulman, así dice textualmente, Ulman tesaper beozne binja uben minja. Cito textualmente la Torah, el pasuk, para que relates en los oídos de tus hijos y tus nietos, todas las señales, los milagros que hice, vidatem ki ani Hashem. ¿Cuál es el objetivo? Y sabrán que soy Dios, que yo soy el único Dios. Quiere decir, todo lo demás es un medio de relatar y de transmitir para inculcar esa fe en las siguientes generaciones. Ese es el sentido real de todo el Seder y de todo Pesaj. No nos podemos perder en hacer una fiesta tan superficial que tiene que ver nada más con qué producto se puede utilizar, qué puedo comer, qué no puedo comer, que nada más los detalles de la limpieza. Todos esos son medios. No nos olvidemos del objetivo. Hay veces nos perdemos en eso y no le damos la menor importancia a inculcar y transmitir la fe, que esa es la esencia de Pesaj. No nos confundamos, y por eso dije, no sigamos con la versión Kinder y en detalles así solamente superficiales. Entonces, dijimos dos cosas. Una, que entendimos por qué el sentido de la esclavitud fue una preparación, fue parte de nuestra formación para al final la entrega de la Torá. Salimos de esa esclavitud y entramos en una liberación verdadera que parece esclavitud, seguir los caminos de Dios con un objetivo para dar un sentido real a la vida, pero todo basado en la convicción de la existencia de Dios. Eso es a grandes rasgos Pesaj, pero quedan pendientes las preguntas que hicimos. La matzá, entonces, ¿por qué la comieron antes? ¿Por qué el accidente ese de cocina, como dijimos, ¿no? ¿Por qué no les dio más tiempo para prepararse? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es lo que estamos recordando realmente con la matzá? Es decir, después de explicar la esencia y el sentido real de lo que representa Pesaj, ahora sí voy a responder las preguntas que hice al principio para que quede claro el entendimiento de toda esta fiesta y por qué hacemos las cosas. Les recuerdo más bien que hice varias preguntas, como un ejemplo, ¿por qué Moshe no les dio tiempo para preparar un pan como debe ser o la comida? ¿Por qué tuvieron que salir así con tanta prisa? Hicimos también, en esa ocasión no quitaron el jamés, ¿por qué nosotros tenemos que hacer toda la limpieza y quitar el jamés? Hicimos todas esas preguntas y además
si la matzá es solamente para recordar el accidente ese que, como dijimos, de por sí no tiene importancia o relevancia, un accidente de cocina, entonces ¿por qué lo comieron antes también de salir? ¿Por qué esa indicación? A mí me gusta siempre entender lo que se llama peshat, el sentido básico de lo que dice la Torá, porque en todo hay una explicación sencilla, hay lo que se llama pardes, peshat, remes, derash, sod, 4 niveles, lo sencillo, lo entendible, el texto, después las insinuaciones, las explicaciones más profundas y lo oculto, que es la mística o la Kabbalah. Pero en esto, a fuerzas tenemos que recurrir a algo más profundo, porque como dije, no se puede entenderlo de forma sencilla. No podemos concebir, responder a las preguntas que hice de forma así superficial, diciendo nada más que recordamos porque no alcanzó a fermentar el pan. Entonces, ¿por qué lo comieron antes? Como dijimos, ¿y por qué quitar el jamés? Entonces, tenemos que recurrir a una visión más profunda, que voy a decirlo muy limitadamente, ¿no? En el Zohar, en la fuente de la Kabbalah, habla con mucha profundidad de eso. Y voy a decir nada más una idea para darle, aunque sea una explicación, al por qué hacemos todo eso. El Zohar se remonta a como a lo que antes cité, desde el primer pecado del primer hombre de Adán, que no pasó la primera prueba y comió ese fruto. Pero tiene que ver con la comida. Y de alguna manera, la matzá y el pan representan algo profundo también en la comida. ¿Por qué comemos realmente? Comemos para sobrevivir, es muy necesario. Pero analicen bien, para sobrevivir tendríamos que comer solamente lo nutritivo, lo que nuestro cuerpo requiere, lo que tiene vitaminas, no importa el sabor, pero nosotros no comemos así. Nosotros le damos prioridad al placer, a lo que disfrutamos. Y muchas veces a costa, aunque nos hace daño lo que estamos comiendo, pero le damos prioridad a eso. ¿Eso por qué sucedió? Desde el principio, desde que Dios lo probó a Adán y le dijo, no tenía nada de particular este fruto, pero lo probó con la tentación. A ver, todos los frutos puedes comer menos ese, pero ese es el que se le antojó, obviamente porque no lo podía comer. No lo comió porque lo necesitaba, porque tenía todos los frutos, todos los demás. Comió nada más por el deseo, por la tentación. Desde entonces se cambió esa esencia en la persona, que vamos al placer, a buscar la tentación. Y observen bien la diferencia de la matzá al pan. ¿Qué es la matzá? Es harina y agua como tal. Lo que nosotros pusimos, harina con agua, lo amasamos sin dejar a que fermente y que sea aire y que sepa mejor, simplemente lo que nos nutre, el agua. Y el pan representa, ya más con el deseo, ya más refinado, fermenta. Aquí está justamente el mensaje. La matzá es como debía ser en un principio, sin los impulsos, sin los deseos. Y el jamés representa lo contrario, representa el deseo, el impulso, y además, como es sabido también ese simbolismo, representa el ego, lo que se infla. Que dice, pusiste una cosa y estás demostrando otra. Representa no la autenticidad, que estás presumiendo o ostentando también lo que no, lo inflado. El ego es la raíz tal vez de todos los males, de todo como, por qué actuamos, lo que nos lleva, lo que nos incita a muchas cosas, sin entrar ahorita en detalles, quiero tomarlo nada más, el simbolismo. Entonces, la matzá representa el pan, lo que nutre nada más, sin el deseo, sin nada más comer por nutrición y no por el placer. La matzá representa lo auténtico, lo que puse es y no demostrar más. La matzá representa la humildad y no el bluff, como diciendo no inflado. La matzá representa los verdaderos valores y no el ego. Todo eso deberíamos siempre vivir así, pero como seres humanos tenemos los impulsos, el instinto negativo, que
lo tenemos que utilizar porque es la naturaleza del ser humano, pero con un control. Y aquí nos viene a dar el mensaje. Cuando hablamos de la salida de Egipto, de salir de eso, del ego, salir de la falta de valores a recibir esos valores de la Torá, Dios antes de salir ya les dio el mensaje que representa la matzá. Por eso dijo antes de salir, no por recordar nada más el accidente, como dije, de que no fermentó el pan. No, intencionalmente les dijo antes que tenían que comer la matzá con el maror también, porque a veces el maror representa el sabor amargo, que a veces tenemos que sentir el sabor amargo, no todo es fácil, a veces con sacrificio tenemos que lograr las cosas. Y además el sacrificio de Pesaj, que el sacrificio de Pesaj tiene muchos mensajes, representaba demostrar la fe, porque pregunté antes también que acaso Dios necesitaba que pinten los marcos de la casa para reconocer, no, era agarrar el animal, que los egipcios idolatraban a ese animal, sacrificarlo a los ojos de ellos, demostrar que tenían confianza en Dios y abiertamente pintar en los marcos de la casa, al exterior que todos lo vean, que se demostrando su identidad, que ellos confiaban en Dios y no se preocupaban por ellos, era una prueba. Después de todos los milagros que Dios les mandó, todas las demostraciones, tenían que pasar el examen y demostrar que sí lo pasaron, que estaban dispuestos a eso. Cuando manifestaban su identidad, entonces Dios brincaba. No es que Dios necesitaba eso, ellos necesitaban como que la bandera, ¿no? Demostrar su identidad, que creían solamente en Dios y estaban dispuestos a sacrificar lo que era el ídolo de los egipcios sin ningún miedo, confiando en Dios. Pero además de eso, el sacrificio de Pesaj representaba la unión del pueblo. Por eso está escrito que tenían que comerlo todos juntos. El animal tenía que ser asado. ¿Por qué asado y no hervido? Cuando uno asa la carne, se unen los poros. Cuando hierves, se abren. Simboliza la unión. Y decía entero el animal, que también todo el pueblo de Israel somos como un cuerpo. Además de las razones conocidas, que se asaba para que salga el aroma y demostrar que no tenían miedo a nada, que aunque iban a los demás a percibir el aroma y ver que estaban sacrificando su animal, igual estuvieron dispuestos a hacerlo. Eso es al margen. Pero aquí tenía muchos mensajes. El pueblo de Israel se tenía que preparar antes de salir, comer la matzá, lo que representa la matzá, y con el sabor amargo, con la demostración de fe. Esos son los valores que tenían que hacer conciencia de eso. Ahora preguntamos, ¿por qué quitar el jamés? Si ellos no quitaron el jamés en ese momento, ¿por qué hacemos de forma tan estricta? Aquí hay un mensaje, como dije, más profundo. En el año vivimos de esa manera, ¿no? Con placeres y demás, pero tenemos que por lo menos una vez al año hacer un ejercicio. 7 días, 7 representa un ciclo completo. Nosotros vivimos 7 días que le damos la vuelta, ¿no? Que es la semana. Como lo dije en otra ocasión, por eso le llamamos primer día, segundo, el Shabbat es un eje central y regresamos. 7 días, como muchas cosas lo vemos, representa toda la vida, el ciclo de vida. Por eso cuando uno se casa son 7 días de fiesta, en un luto son 7 días de luto, porque simbolizamos toda la vida. Entonces 7 días al año, nosotros agregamos fuera de Israel un día más, pero realmente la Torah establece 7 días de Pesaj. Quitamos todo el hametz, buscamos, por eso dice con velas, buscar, hacer una limpieza total. Eso simboliza la limpieza en nuestro interior, no nada más en la casa. Ok, está indicado así, pero como un simbolismo de quitar lo que representa los impulsos, el ego, el bluff, el orgullo, todo eso con una vela, así como revisamos en todos los rincones de la casa que no quede nada, tenemos que revisar en nuestro interior, purificarnos. Si logramos eso, después en el año, aunque nos dejamos llevar por los deseos de demás, pero ya es con un equilibrio, entendiendo que eso es secundario. Por eso, aunque en Pesaj nosotros quitamos todo eso, pero igual existe el que hacemos con libertad, con lujo, todo eso. ¿Por qué? Porque cuando es bueno o malo tener un lujo o un placer,
si soy, como dije antes, si soy esclavo de eso o no soy esclavo. Un ejemplo, tengo un coche, ¿ok? No tiene nada de malo, es una herramienta que me ayuda. Pero si soy esclavo del coche, que sin eso no puedo caminar también, entonces ahí se convierte en algo negativo. Si soy libre, lo uso como una herramienta que me ayuda a hacer las cosas más rápido, pero también puedo caminar, puedo hacer las cosas de otra manera, entonces ahí sí no tiene nada de malo. Entonces lo hacemos un ejercicio en Pesaj para que durante el año podamos mantener el equilibrio y no ser esclavos de eso. Y por eso, ahora sí voy a responder la pregunta, seguro que le podía Moshe dar tiempo para que preparen, pero querían a ver si pasaban esa prueba, que estaban dispuestos a quedarse con un pan que ni fermentó. A veces uno se aferra a los bienes, a los placeres. No, para salir de Egipto, para salir de esa esclavitud, tenían que salir también de la esclavitud de lo que representa el pan fermentado. Entonces, esa fue la prueba. Digo, si hablamos de la historia contemporánea, no juzgo a nadie, y lo digo en buen sentido, pero lamentablemente, veamos lo que pasó en Alemania. Hubo mucha gente cuando comenzó el nazismo que no tuvieron ni oportunidad de escaparse y demás. Pero cuando era evidente, hay mucha gente que sí tenía oportunidad, pero estaban aferrados a sus bienes y no pudieron desconectarse de eso. Estaban esclavizados a eso. Y así nos pasa en muchas ocasiones. Entonces ahí la liberación era eso. Aparte de la respuesta conocida, que por qué les dijo inmediatamente en la parte cabalística es que llegaron a un estado de impureza que lo llaman 39 grados de impureza, 49 grados, que se llegaban al grado 50 ya no podían salir. Bueno, esos son conceptos más místicos y profundos. Pero aparte de eso, también era una prueba de fe, porque un pueblo entero, hombres, mujeres y niños, salir al desierto, donde no había ni Superama, ni ni helicópteros que los puedan surtir, salir con un pedazo de galleta, era suicidarse. Y si estuvieron dispuestos, que ni pudieron preparar el pan, que ni alcanzó a fermentar, eso quiere decir que no se llevaron nada para comer, y con todo eso salir al desierto, es que confiaron en Dios. Esa es la respuesta conocida. Pero aparte de eso, en una visión más profunda, es que también se los probaron si pudieron dejar, como decir, lo que representa la matzá, salir con un pedazo de matzá sin que fermente, que decir, dejando, como dije, dejando el ego, dejando el placer para ir a recibir esos valores, entonces estuvieron dignos de salir de Egipto. Pero entonces el mensaje de por qué quitar el jamés es una enseñanza, un simbolismo para hacer esa revisión con la vela en nuestro interior, dice que no quede nada en ningún orificio, y entender cuáles son los verdaderos valores. Por eso incluso la Torah dice, no puedes tener en tu propiedad, que dice, hay que vender el jamés que le pertenece a uno, como diciendo, dejar desprenderse de todos esos bienes que no soy esclavo, ¿ok? Los voy a utilizar después, pero ahorita una semana hago esa reflexión y me desprendo y me desconecto de todo eso que represente el jamés, para después mantener ese equilibrio sano durante el año. Con esto respondemos, dijimos, bueno, ¿acaso ahí quitaron todo el jamés? No quitaron, pero el mensaje de Pesaj, la preparación, la tenemos que volver a hacer cada año, lo que representa el jamés. Por eso la Torah no nada más dice recordar con la matzá, el recordar lo que representó la fe, porque el salir con la matzá, como dije, representó la fe. El desprenderse de lo físico también es quitar el jamés, como lo dice en los términos en la fuente cabalística en el Zohar, que representa el instinto malo, el Yetzer Hará, la fermentación, lo que fermenta el orgullo y la soberbia. Además, la diferencia del pan a la matzá es que le entra aire.
El aire también es el bluff, o como dicen en Adam Joté, el Nijenas Bor Ruach Shitut. Uno no peca sin entrar un espíritu de locura, de perder el piso, ¿no? Aquí también, ese es el aire que entra dentro del pan que lo infla, y que eso es lo que también tenemos que quitar y controlar. Por eso, hasta está insinuado en la Torá, en algún lugar cambia el término, cuando dice Hametz, que dice no comer Hametz, pero después en otro lugar dice Kol Mahmetzet lo tojelu. Cambió la palabra y dice Mahmetzet en vez de Hametz. ¿Por qué? ¿Por qué cambia ese término? También el Zohar lo explica. Si vemos la palabra Mahmetzet, tiene las palabras Hametz en el medio, y empieza con la Mem y termina con la Taf. Y en el medio dice Hametz. ¿Qué significa eso? Hametz y Mem y Taf, que es Met, muerte. Quiere decir, Mahmetzet, quiere decir, el Hametz representa lo negativo, lo que representa la muerte, que es lo contrario a la vida eterna, a los valores. Bueno, eso es una insinuación que dice la Kabbalah, como muchas otras, pero de todos modos, con esto le damos una visión general al sentido real y profundo de por qué hacemos las cosas. Vamos a reunirnos con estas familias, cumplir el verdadero sentido de Pesaj, comiendo la matzá, entendiendo que tiene más profundidad, que estamos recordando un sentido, por qué fueron de verdad liberados, qué es la liberación verdadera, que hoy también, más que nunca, la tenemos que aplicar, porque no es nada más recordar la historia, es como dice, Bejoldor Vador, como dice en la Gadá, en cada generación uno tiene que sentirse como salió de Egipto. Pero bueno, y eso fue hace muchos años y ya salimos. ¿Por qué nos tenemos que sentir? Porque hoy volvemos a estar esclavizados a los conceptos de Egipto, a todas esas tentaciones, y que somos esclavos, y hoy tenemos que sentirnos que nos liberamos, que la Ramazá lo que representa y cómo quitar, erradicar de nuestro interior esa esclavitud a tantas cosas. Entonces tenemos que reflexionar en eso, tenemos que entender que tenemos que transmitir a nuestros hijos, la idea es inculcar la fe, la base de todos los demás, que por eso esta fiesta es transmitir como un testimonio, tenemos que cumplir eso, no nada más limitarnos a lo externo, a lo superficial, que a veces en eso dedicamos toda nuestra energía, de veces de más, a veces limpiamos lo que no es necesario limpiar, hay que limpiar para quitar el jamés, no los techos y las paredes, como siempre lo digo, pero a veces nos enfocamos en eso y nos olvidamos de la esencia. Entonces vamos a verlo con más profundidad y cumplir realmente esta fiesta maravillosa que encierra todos los valores del judaísmo, desde los valores de la fe, que aclarando, Shabbat, ¿qué representa? ¿Por qué festejamos Shabbat? Porque es como un testimonio de la creación, que Dios creó el mundo en 6 días y cesó el día séptimo. Entonces es un testimonio que recordamos eso. Pero está lo que se llama esa creencia del relojero. ¿Qué significa el relojero? Hay gente que dice, ok, yo creo que Dios creó el mundo, pero como un relojero, ¿qué hace un relojero? Hace un reloj. Después que hace el reloj y lo vende, ya no lo controla, ya puso todo para que funcione y funciona solo. Hay muchos que creen así, que Dios creó el mundo como un reloj y lo dejó funcionando, pero ya no lo supervisa. Pesaj nos demuestra otro fundamento de la fe, que no solamente Dios creó el mundo, sino que lo sigue supervisando, es otro de los fundamentos, y lo demostró, controló todo y liberó al pueblo y le dio todas sus necesidades. Entonces recordemos, Pesaj tiene ese mensaje tan significativo y vamos a cumplir el fondo, quitar el hametz, lo que fermenta, el orgullo, la soberbia, el bluff, los deseos y la tentación más allá de nuestro control, no ser esclavos de todo el materialismo que hoy estamos esclavizados, y vamos a transmitir ese legado para de verdad festejar Pesaj con sus enseñanzas tan importantes, y con esa liberación, si nosotros nos liberamos de las cosas negativas,
Dios también nos va a liberar de todos los sufrimientos, ahora sí, como dicen, con la llegada de la liberación final, que es la llegada del Mashiach. Que tengamos todos Pesach Kasher Besameach y muchas gracias por la atención. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים, הלילה הזה כולנו